Buenos días chicos, el día de hoy vamos a llevar el curso de razonamiento verbal dirigido para ustedes, en este caso, quinto de secundaria. Estamos en nuestro tema 2, taller de redacción, que pertenece en este caso al segundo bimestre. A ver, dentro de mi taller de redacción voy a ver lo siguiente. Punto 1, el texto es positivo, ¿ya? El texto es positivo y también el uso de tildes. Ya, a ver, un texto expositivo es el que se presenta, bueno, el que presenta de forma objetiva, ya, objetiva, hechos, ideas y conceptos. Su finalidad es informar sobre un tema determinado, que se desarrolla a través de subtemas, de manera que el autor en ningún caso plasme sus opiniones, pensamientos y o sentimientos. Y por último, que me indica, generalmente está escrito en tercera persona. A ver, voy a identificar a un texto expositivo cuando no tenga opiniones, cuando no contenga pensamientos ni sentimientos. Ese va a ser un texto expositivo. Es decir, se va a ir a un tema denotativo, más que todo por significados, por conceptos, etc. Pero no va a expresar su pensamiento. No va a decir yo opino que, o pienso que, o siento que. No va a especificar esto en un texto expositivo. ¿Ya? Por eso dice, generalmente está escrito en tercera persona, es una persona ajena. A ver, después tengo algunas características lingüísticas de los textos expositivos. ¿Qué van a hacer? La objetividad, ahí mismo lo dice, ¿no? Tendencia del uso de la tercera persona verbal. Utiliza un léxico denotativo. A ver, para entrar a tallar acá, existe un mensaje denotativo y mensaje connotativo. En cuanto al mensaje denotativo, viene a ser, por ejemplo, que me digas, el perro es bonito. Perro tiene un significado. Entonces, obviamente lo voy a encontrar en mi diccionario y me va a significar tal y cual yo lo he querido transmitir. Pero si yo digo, Jorge es un perro, ¿no? Jorge es un perro, no me quiere hablar. Entonces yo le estoy dando a perro otro significado, ¿no? O por ejemplo, a ver, Marlon parece o es un zorro, ¿no? Marlon es un zorro. Entonces yo no quiero decir que Marlon es un animal, porque zorro es un animal, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que quizás Marlon es astuto, ¿no? Porque el zorro también se relaciona con astucia. Pero en este caso sería un mensaje connotativo. Por eso les hago la diferencia. Léxico denotativo. Quiere decir que tal cual es la palabra, eso va a significar. No va a tener otros significados u otros mensajes. 2. Uso de oraciones impersonales y enunciativas. 3. Claridad y precisión. 4. Uso preferente de presente intemporal y del modo indicativo. Puntualmente, el uso en imperfecto se trata de la descripción de procesos. ¿Ya? Después, ¿qué más vamos a ver acá? Uso de conectores. Eso sí lo hemos visto, ¿no? Uso de conectores así, pues, a pesar, etc. Después tengo acá empleo de recursos como las comparaciones, definiciones, enumeraciones, ejemplos. Y por último, los textos expositivos son conocidos como informativos, ¿no? Porque van a hablar de un tema, van a especificar conceptos, etc. Entonces me van a informar. En el ámbito escolar, la función primordial es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos. ¿Ya? Entonces, todas las características va a tener. Primero va a ser objetivo, va a usar oraciones impersonales, obviamente porque va a estar en tercera persona, ¿ya? Y enunciativas. Va a ser claro y preciso, va a utilizar el presente intemporal y el modo indicativo, ¿ya? También va a usar conectores, va a emplear, en este caso, comparaciones, definiciones y enumeraciones, también ejemplos. Y por último, en este caso van a ser conocidos, bueno, en este caso son conocidos como informativos, más que todo en el ámbito escolar. ¿Ya?
Y acá mismo especifica, ¿no? No se limita simplemente a proporcionar datos. Ahora vamos a ver, vamos a ver exactamente los tipos de textos expositivos, ¿ya? A ver, existen, bueno, en su libro están 3 tipos, pero existen 4 en sí, ¿ya? Uno, ¿ya? O A, analizante o deductivo. Expone, a ver, ustedes ya saben de idea principal y de idea secundaria. Entonces, este tipo de texto analizante expone la idea principal al inicio, la desarrolla y detalla a lo largo del texto. ¿Cómo va a ser su fórmula? La idea principal al inicio y las demás van a ser las ideas secundarias. Nada más eso. Si así se presenta mi texto, va a ser un tipo de texto analizante. ¿Ya? Aquí está el gráfico. Imagínense que ahí está el texto y mi idea principal está al inicio, ¿no? Lo que ustedes vieron en el examen, a veces desarrollaron y estaba al inicio su idea principal. Bien, ese es en cuanto al tipo de texto analizante. Hay otro tipo de texto que se le llama sintetizante o inductivo. Expone al comienzo los datos o ideas particulares, que vienen a ser las ideas secundarias, para llegar al final o determinación del tema fundamental, es decir, para llegar a la idea principal. ¿Cuál va a ser su fórmula? Van a iniciar con ideas secundarias, y al último voy a tener mi idea principal. Y el gráfico va a ser el siguiente. Ahí está, ¿no? No al inicio va a estar mi idea principal, sino al final. Ahora, el tercer tipo, encuadrado o cuadrativa. Presenta al principio el tema que se desarrolla a lo largo del texto y por último, da una conclusión que refuerza la idea inicial. ¿Cuál sería su fórmula? Idea principal al inicio, se desarrolla con ideas secundarias y al final una idea principal a partir de una conclusión. ¿Ya? Entonces prácticamente va a ser la mezcla ¿de qué? De un analizante y de un sintetizante, ¿verdad? Analizante porque está al inicio y sintetizante porque está al final también la idea principal. Pero cuando me aparecen los dos se le llama encuadrado. Por último, tengo sintetizante y sintetizante analizante. Es decir, son textos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias, las mismas que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en base a otras ideas secundarias. Entonces, va a estar en medio, es decir, en el centro de mi texto. ¿No? Inicia con ideas secundarias de la fórmula. Ideas secundarias. Mi idea principal va a estar intermedia, ¿ya? Intermedia, y luego va a seguir explicando. Idea secundaria. Cuando yo encuentre de esta manera mi texto, ¿ya? Al centro casi mi idea principal, será un sintetizante, un tipo de texto sintetizante analizante. ¿Ya? Sintetizante analizante. Recuerden que el encuadrado era al revés, ¿no? Analizante, sintetizante. En este caso, el sintetizante, analizante, obviamente, si sintetizante era al final, no va a estar mis, pero dice al revés, entonces el de abajo voy a anotarlo arriba y el de arriba abajo. No, obviamente jamás va a pasar eso porque el sintetizante, ¿dónde lo encuentro? Al final. Y obviamente no lo voy a colocar al inicio. Entonces, simplemente es como que la unión, ¿no? La fusión. Y lo puedo encontrar en el centro. Entonces acá me dice, una vez encontrada la idea principal, se podrán comprender fácilmente todas las demás unidades informativas, ¿no? O expositivas, que bien dice expositivos, son también llamadas informativas. ¿Qué más tenemos por acá? Clasificación de las palabras por el acento. Esto ya lo vimos, ya lo hemos visto en clase. Entonces vamos a repetir. Palabras agudas, palabras graves o llanas, palabras esdrújulas, palabras sobresdrújulas. A ver, las palabras agudas son las que van acentuadas en la última sílaba. Ejemplo, cantar, beber, alfiler. Palabras graves o llanas son las que llevan el acento prosódico en la penúltima palabra. Ejemplo, beso, conde, muchacho. Palabras esdrújulas son las que llevan el acento prosódico en la antepenúltima sílaba. Luego tengo acá palabras sobresdrújulas. Entre las palabras esdrújulas tenemos ejemplo cómico, ósculo y barómetro. En las palabras sobresdrújulas son las que llevan el acento prosódico en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Ejemplo, arrebatándose.
Reglas de acentuación. A ver si recuerdan. ¿Quiénes siempre llevaban tilde? ¿Quiénes siempre llevaban tilde? A ver, acuérdense. Las esdrújulas y las Muy sobreesdrújulas. bien, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Y en cuanto a las agudas, graves o llanas, ¿cómo era su caso? Las graves, si terminaba en N, S o vocal, no llevaba tilde. En las agudas, si terminaba en N, S o en este caso vocal, sí llevaba tilde. ¿Ya? Esas eran solamente sus diferencias. Pero la que siempre me voy a acordar es las esdrújulas y brutas. Siempre van a llevar tilde. Para ello, yo debo saber dónde está el acento, ¿no? Dónde está la mayor fuerza de voz para yo poder definir. Bien, por ejemplo, si yo digo muchacha, voy a pensar que es esdrújula y le voy a poner tilde. Pero si yo sé que en realidad se lee muchacha, entonces sería una palabra grave. Bien, continuamos. Esta va a ser la tarea, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cómo vamos a desarrollar los primeros ejercicios que vienen a ser el 11, 12 y 13. Necesito ahí de su total apoyo. A ver, voy a aprovechar estos 5 minutos que me quedan para poder organizar ese punto. ¿Ya? Vamos